Bueno, hubo un corte de ruta por gente de la comunidad de acá, así que no pudimos pasar. 4.000. Que le dieron plata a una moto y ahora llegaron a un lugar, no lo dejaron pasar. Así que se cancela nuestra aventura hacia Punta Gallinas. ¡Buen día! Arranca la temporada de dormir al lado del mar y de levantarse más temprano que lo normal. Hoy a las 5 de la mañana ya estaba ahí abriendo los ojos, vi el amanecer que estaba espectacular atrás de las palmeras, ¿viste? Parecía una película, cielo naranja, vimos al lado del mar Caribe. Un lujo. Y aprovechar el fresco de la mañana, que está en una temperatura. Y volvió el cafecito colombiano. Vamos a desayunar porque hoy arranca una experiencia que teníamos muchas ganas de hacer. Yo sé que ustedes quieren ver muchos más viajes en la Jacuneta, pero lamentablemente hay lugares a los que no se puede llegar o es difícil y no nos queremos quedar con las ganas de conocer. Y en estos momentos nos encontramos en Río Hacha y queremos conocer la Alta Guajira, así que nos contaron que el camino para llegar hasta allá es solamente para 4x4 y si bien la camioneta es 4x4, es muy pesado el motorhome, entonces la verdad es que preferimos no arriesgarnos y no arriesgar nuestra casa para ir hacia allá. Así que es por eso que vamos a hacer esta actividad con la gente de Solera Travel. Y arrancamos muy bien, miren cómo nos recibieron con una pulserita que se llama Canaspi. Nos contaba que es muy especial para su comunidad porque es la primera artesanía que aprenden a hacer los niños y dice que atrae las buenas energías, así que salimos recargados para hacer la actividad. Bueno, les vamos a poner un poco en contexto, vamos a poner un mapita acá para que vean dónde estamos. Estamos en la parte bien norte de Colombia y en esta parte de la Guajira está la comunidad Wayuu. Entonces todo este territorio que vamos a ver pertenece a la comunidad Wayuu. Hay dos puntos muy icónicos, que es el Cabo de la Vela y Punta Gallinas. Sin embargo, hay otras paradas intermedias para hacer. Ahora, la primera que vamos a hacer nosotros es en las salinas de Manaure. Esos bichitos que se ven acá se llaman artemia y son un tipo de crustáceo que son los que le dan la coloración rosada a las salinas. Y como los camarones, que en realidad son de color amarillo, consumen las artemias, adquieren ese color rosado y después los flamencos comen los camarones y por eso van teniendo ese plumaje rosado. O sea que si uno se come un flamenco se vuelve rosado. Acá nos están contando un poco el proceso de la salina, pero básicamente con motobombas sacan el agua de mar, la depositan primero en una pileta donde la dejan unos 10 días y después se van llenando todas estas piletas secundarias donde por el calor y la brisa se va evaporando el agua hasta que quede la sal, que es después lo que se comercializa. Nos sorprendió el dato que el 70% de la sal de Colombia sale de acá, de esta salina. Y dice que el otro 30% de Zipaquirá, que está bastante cerca de Bogotá. No sé si se llega a apreciar, pero depende cómo le da la luz, se ve el color rosado que hablábamos recién. Y nos contaban que después de este proceso, una vez que se vende y demás, es el que nosotros encontramos en las tiendas como la sal marina. Toda esta parte que estamos viendo acá pertenece a la comunidad Wayuu y esto es una charca por persona, digamos, de que por familia que se va heredando con el paso de los años. Nos contaban que de una charca como esta se extraen aproximadamente unos 800 kilos por mes y esos sacos, bolsas que estábamos viendo, la venden a unos 3.500 pesos
colombianos los 50 kilos. Nos decían que lo venden así de económico por el hecho de que no está refinada y eso se lo venden a otra empresa que es la que hace todo el proceso de refinación y es la que abastece, es la empresa que hace todo el proceso industrial. Bueno, hubo un corte de ruta por gente de la comunidad de acá, así que no pudimos pasar, nos pegamos la vuelta. No sé para dónde seguiremos, si estamos tomando algún atajo. Una de las particularidades que tiene la Alta Guajira y que por eso te recomiendan hacerlo con guía, porque si bien como que hasta el Cabo de la Vela uno podría llegar en un vehículo si fuese 4x4 preferentemente, como les decía anteriormente, todo esto pertenece, todo este territorio de la comunidad Wayuu. Entonces a lo largo del camino te vas a encontrar muchos peajes, por decir así. Peajes humanos. Exactamente. De hecho, de acá nos decían que desde este punto, desde las Salinas hasta el Cabo de la Vela, nos vamos a encontrar unos 80 aproximadamente. Entonces, estamos tomando un camino alternativo. Muy raro. O sea, hay un montón de camionetas, de haber como 10, 15. De otras empresas, porque la gran mayoría como que van todas bastante juntas para ir haciendo rutas juntas. Y como contábamos recién, en la ruta había un corte, entonces hacemos una ruta alternativa que nos venían guiando las personas locales. Que le dieron plata a la moto y ahora llegaron a un lugar, no lo dejaron pasar, así que todo rápido por los caminos de tierra, pegamos la vuelta y estamos yendo. Acá en la camioneta decían que parece un secuestro, o sea, es de lo que uno ve en las películas, que vas rápido así, las camionetas. Y por un lado estoy pensando, qué bueno que no estamos con la japoneta acá, porque ya no hubiéramos podido cruzar por acá. O sea, nos hubiésemos regresado, porque te están metiendo por todos los caminos. Bueno, logramos volver a la carretera. Como vieron, hubo que pagar para poder cruzar el control, en verdad. Entonces, ellos mismos estaban cortando la ruta, entonces le tuvimos que pagar a otros para que nos lleven por un camino alternativo. Atajo. O sea, y en realidad hubo dos pagos. A los primeros de la moto y a estos últimos acá. Entonces, bueno, esa es la particularidad que tiene venir a conocer la Guajira, que existen un montón de estos peajes humanos que no es que hay una tarifa, y por ahí uno, si viene un guía que ya los conoce, medianamente sabe cómo es la cuestión, yo no recomendaría, por el momento no recomendaría venir hasta acá sin guía. De hecho, o sea, lo que nos contaban es que, por ejemplo, si uno tiene un vehículo 4x4 o una moto y quiere venir a hacer solo por lo menos este tramo, el de Cabo de la Vela, que lo ideal es que contrate un guía. Entonces viene y tiene la tranquilidad de que además hablan el idioma. Entonces, porque muchas de las personas que están en los peajes estos no hablan español, sino que solamente hablan el idioma de solo hablan Wayuu. Entonces, bueno, también tenés la ventaja de que el guía habla con ellos. Hemos llegado a Uribia. Uribia, no saben lo que es el caos de gente, sumaba el calor, el viento. La verdad que este viaje es una aventura. En sí misma, o sea, y eso que llevamos poquitas horas. Esto es, dice allá, capital indígena de Colombia. Lo que les contábamos de las carreteras y de los peajes humanos es que hay muchas personas, tanto niños como adultos, pidiéndote algo. Por un lado, como lo habíamos mencionado también cuando estuvimos por Medellín, que para no promover el trabajo infantil, que no darle dinero a los niños. O sea, si uno quiere colaborar... Claro. Mientras sean niños, preferible darle comida o algún chocolate o alguna golosina. Entonces es por eso que hacemos una parada acá, para el que desee, sin compromiso, puede hacer una compra, ya sea para uno mismo o bien para tener un poco de comida.
y, si uno lo desea, colaborar con los niños que uno va encontrando a lo largo de la ruta y de estos peajes humanos. Así que bueno, está bueno hacer esta actividad con un guía porque es un ambiente distinto que no estamos acostumbrados, como detención. O sea, recién pasamos muchísimos cortes y que la verdad es que uno no sabe. Muchas personas, como decía, no hablan el idioma español. Entonces, bueno, venir con un guía te da esa tranquilidad porque realmente lo poquito que hicimos hasta ahora parecía de película. Y para ponerle más aventura a esta aventura hemos pinchado una cubierta. Y aprovechamos la parada para venir hasta acá. Allá estamos cambiando la cubierta. Y acá venden pescado, raya, nos dijo que es. Y lo venden así, disecado, al sol. Dice que por la cantidad de sal que tiene, no se pone feo y que puede durar un montón de días. Me llama mucho la atención acá el sol con el calor que hace. Y algo que me pareció muy bueno, que ya nos habían dicho, independientemente de con qué empresa vayas, cuántos autos sean, van siempre los autos todos juntos en caravana. De hecho, ahí paró uno, acá paró otro, y en el transcurso que estuvimos acá pararon un par más, a ver si estaba todo bien. Y normalmente viajan por un tema de seguridad y demás, van viajando todos juntos en caravana. Otro más que me está ayudando a apretar. Todo listo, seguimos viaje. Hemos llegado finalmente a Cabo La Vela, después de unas 4 horas casi de viaje, 3 horas y media. La verdad que el camino estaba bastante feo, así que el que desea venir, averigüe bien cómo está el camino. Miren lo que es el color del agua, nos sorprendió porque acá no estamos en ninguna isla, digamos, esto es la parte continental de Colombia. Miren lo que es el agua. Como está muy desprotegido este lugar, hay mucho viento, entonces se puede ver la cantidad de gente haciendo kite. Llegar hasta acá ha sido realmente algo muy distinto a lo que hemos vivido en estos 3 años y medio de viaje, porque para quienes vieron el video número 2 de Colombia, que estuvimos en el desierto de la Tatacoa, les contamos que había 2 desiertos en Colombia. El de la Tatacoa, que lo visitamos en ese video, y el otro era el de la Guajira. Es decir, que acá estamos en un territorio plenamente en el desierto y se ven otras realidades que no hemos visto a lo largo de estos 3 años de viaje. Choca mucho, a mí me chocó muchísimo ver a los niños. Igualmente, digo, con el contraste, se veían niños muy alegres que venían corriendo, acercándose a los vehículos. Se veía más que lo hacían por divertirse que por necesidad. Pero en busca de comida, ¿no? Sí. Algunos estaban en los peajes, digamos, o sea, estaban los nenes con una soga, pero las camionetas pasan muy rápido. Entonces, muchos de los nenes levantan la cuerda y cuando ven que la camioneta viene rapidísimo y no va a frenar, bajan ahí nomás la cuerda, digamos. Y muchos otros se ven que están a lo lejos, abajo de un árbol, a la sombra, y vienen corriendo cuando escuchan la camioneta a buscar comida. Vimos muchas familias ahí. Un montón. No pudimos filmar mucho porque íbamos en la última parte de atrás de la camioneta. Mañana seguramente cambiemos de lugar de asiento y podamos mostrarle un poquito más. Y el chico que iba de acompañante era el encargado de ir dándole las cosas y el chofer le decía que se las tire, lo cual también te choca porque le tiraban la comida por la ventana, pero dice que si no, se acercan tanto a la camioneta que es peligroso y pasan muy rápido las camionetas porque son muchos kilómetros lo que hay que hacer y obviamente que si van despacio no llegas más. Entonces la verdad que es una realidad bastante dura, pero después de eso, miren al lugar donde llegamos. Hemos llegado al famoso Cabo de la Vela. Ahora vamos a almorzar y después vamos a salir a dar una vuelta por acá para recorrer.
Y después de haber almorzado, salimos a recorrer y a conocer puntos que hay acá bien cerquita del Cabo de la Vela. Y en estos momentos nos encontramos en Playa Arcoíris. Espero que se escuche bien, tenemos los micrófonos, pero no saben el viento que hay. Este lugar no es apto para bañarse, fíjense las olas que hay. Nos decían que el nombre de Arcoíris se debe a que cuando las olas rompen, así, altas como esas, irá el sol en cierto momento del día, preferentemente en la mañana, se forma un arco iris y a eso se debe el nombre de este lugar. Segunda parada, vinimos a Pilón de Azúcar, así se llama la montaña que se ve allá a mis espaldas y la playa acá atrás. Lo más llamativo del lugar es lo inhóspito que es todo y contrasta con el paraíso acá de la playa. Es de abajo un montón de gente bañándose y el agua se ve súper linda, así que ¿vos vas a subir a la montaña? Yo me voy a ir a la playa. No sé si voy a subir a la montaña, hace mucho calor. Mucho calor. Yo creo que está más lindo para playa. Bueno, nos hemos separado. Caro se fue a la montaña. Yo me voy a meter a la playa. Me llama mucho la atención este lugar. Lo inhóspito del lugar realmente es muy llamativo. Hace mucho calor, pero lo bueno es que corre mucho viento, así que voy a aprovechar a subir a la montaña. Santi se fue directamente para el mar. Vamos a ver qué lindas vistas hay desde el Pilón de Azúcar. Ahí está Santi, a ver, vamos a preguntar qué tal está el agua. ¿Cómo está? Refrescante para este calor. Sí. Viene muy bien. Siguiente parada del día. Paramos en un lugar que se llama Ojo de Agua, porque acá hay una formación de agua dulce y que después se une, si no entendí mal, se une con el mar. Eso que se ve ahí es el Ojo de Agua y se pueden apreciar estas formaciones y el mar. Acá en la playa también uno se puede bañar, que se ve el agua mucho más calma que donde se bañó Santi anteriormente. ¿Cómo se dice hola en wayuu? Jamaya. 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 Y muchas gracias. Anaya was. Anaya Watch. Anaya Watts. Muchas gracias, Anaya was. Y jamaya se dice hola, ¿no? ¿Y ustedes en la escuela hablan español o hablan guayú? Español. ¿Los dos? Sí, español y guayú. ¿Y chau cómo se dice? Aún no está allá. Ah, de nuevo decime la frase. Aún no está allá. Aún no está allá. Aún Aún no está allá. Sí. Y ahí estuvimos conversando con unos nenes wayuu y nos estaban explicando cómo se decían las palabras en su idioma. Pero ahora seguimos porque nos vamos a otra parada. Y recién estábamos por aquellos lados y ahora nos vinimos para acá a conocer el punto donde está el faro del Cabo de la Vela. Y miren qué linda vista hay para aquel lado. Lo más loco es pensar y ver en el mapa dónde estamos, en la cima de América del Sur. Y acá desde el faro se ve a lo lejos Cabo de la Vela, que fue donde llegamos hoy y estuvimos almorzando y ahora vamos a pasar la noche allí. Desde acá también podemos ver los caminos por los que venimos transitando, que les contábamos que es todo desierto y puro camino para 4x4. ¿Listo para dormir? Hasta mañana, mi amor.
con esta vista de la playa nos vamos a dormir. Buen día. Sí. Y miren lo que es esta vista. Yo, ¿sabes qué estoy pensando? En lo divertido que se va a poner el camino hoy con esta lluviecita. Desayuno, arepas, huevos, quesito, tostada, café con leche y el de Santi con ¿qué? Salchicha que se llama ranchero, es huevo y salchicha revuelta. Y lamentablemente por la tormenta que hubo acá en Cabo La Vela y en Punta Gallina, dijeron que fue peor, es intransitable el camino, así que nadie está yendo para allá, la ruta está muy fea, dicen que no se puede cruzar y que los que cruzaron corren el riesgo de quedar ahí porque llovió demasiado, así que se cancela nuestra aventura hacia Punta Gallina. De todos modos valió la pena venir hasta acá, hemos pasado un día hermoso, el plan era ir hasta allá y hacer noche allá, pero bueno, nos vamos a volver para Riohacha y nos quedará pendiente para alguna otra visita acá en Colombia. Qué bueno que no vinimos con el motorhome, porque haber tenido que salir de acá con el motorhome hubiese sido un caos. Y eso que esta parte dicen que no está tan fea como como se pone el camino para ir para Punta Gallinas. Es tremendo los pozos que hay con agua. Estamos atravesando todo un parque eólico, estamos pasando bien al lado de las torres, que si bien hemos visto muchos parques eólicos, nunca habíamos pasado tan de cerquita. Están teniendo problemas para terminar de construirlo por que hay inconvenientes, hay problemas con la comunidad guayú, que no los quieren dejar que terminen de construir el parque. A diferencia de los que les mostrábamos ayer, de que los niños cuando veían que nos acercábamos y la camioneta venía rápido abrían, estos estaban cerrados, ya pasamos dos y es porque esperan solamente que uno les pague plata. Acá estamos yendo al lado de las vías del tren. Nos contaba que estas vías llegan bastante cerca de la playa Arcoíris, que es donde estuvimos ayer, pero es un tren que se usa solamente para carga. Hemos hecho unas 3 horas de viaje, no dejo de sorprenderme y me choca mucho toda la situación de los... me había dicho el nombre, el señor de los peajes humanos y me olvidé la palabra. Sí, tiene un nombre... Cabuya, creo que si no me estoy equivocando. Me parece algo muy fuerte, o sea, algo que, no sé, o sea, ver los nenes ahí... Cada vez que uno hoy vimos un montón de adultos también que pedían plata y... ya deja de ser algo como los niños, digamos, que te piden una galletita, digamos, te ponen un cable de acero y si no da plata no pasás. Pero bueno, es la realidad de cómo se vive acá en esta zona. Otra cosa que me llamaba la atención es, por ejemplo, sea grandes o adultos, cada vez que uno le daba comida, ni siquiera te decían gracias. Y digamos, o sea, como dice Santi, para mí hace que la situación para ellos sea algo normal. Me parece muy triste que pase, porque digo, yo entiendo... acá no digamos una opinión sin hacer política ni defender a nadie, solo digo que estaría muy bueno
Estamos hablando sin saber, sin tener demasiado fundamento de cómo se están manejando las cosas hoy, pero o sea, yo entiendo que si es territorio de ellos, que se podría buscar la manera de hacer algo más formal, un acuerdo para que las familias que viven ahí se vean beneficiadas del turismo, pero que no sea esta sensación, porque sentís que estás metiéndote como en territorio prohibido, una cosa así. Esa es la sensación que genera. Así que para mí es lo más chocante, pero a la vez más distinto, porque en ningún lado hemos visto algo así. Entonces, venir para vivir esta experiencia, conocer, ver otras realidades y que pasan en el mundo y que están tan cerca nuestros, la verdad que es lo más rico para mí que tiene esta experiencia que estamos viviendo acá en la Alta Guajira. Y hemos llegado a otra playa paradisíaca. Miren qué lindo que está el día de hoy. Hemos llegado a la playa de Mayapo. Bueno, hay un montón de algas que allá no se veían, pero miren el color del agua. Y ya estamos de vuelta en Río Hacha. Nos quedamos con muchísimas ganas de poder finalizar el día de hoy, porque el plan era llegar a Punta Gallinas, nada más y nada menos que el punto más al norte de Colombia y el punto más al norte de Sudamérica, que creo que esto ya se los habíamos anticipado cuando estuvimos en Venezuela en el faro del Cabo San Román. Así que bueno, no deja de ser un hito porque es un punto, digamos, estuvimos un par de kilómetros y la carretera nos permitía llegar. De todos modos, estuvimos en la parte más norte del continente, aunque físicamente no llegamos al punto más norte. Una experiencia muy linda. El camino estaba tan complicado que nos contaban que ahora, son como las 3 de la tarde, todavía no han regresado las personas que estaban saliendo, que han quedado atrapadas allá en Punta Gallinas. Y nos contaba que hasta que no deje de llover y seque, no van a salir excursiones para allá, así que puede ser que por varios días no se pueda llegar. La verdad es que al margen de eso, nosotros pasamos una experiencia increíble. Nos gustó mucho visitar el Cabo de la Vela, conocer la Alta Guajira, ver las comunidades guayú. Bueno, todo lo que ya estuvimos conversando a lo largo del video. Es lo que más choca, digamos, la comunidad, cómo viven, en el lugar que viven muy inhóspito. Y obviamente que el lugar es muy lindo, las playas, el color del agua, pero lo que más nutre de esta actividad es ver las comunidades. Así que si vienen para acá y quieren conocer la Alta Guajira, nosotros hicimos esta actividad con Solera Travel. Ellos, además de ofrecer esta actividad, ofrecen otras actividades en la zona, pueden gestionarte aéreos, hospedaje y demás, así que en la descripción de este video les vamos a dejar el link para que se contacten y para que tengan de referencia la actividad de 3 días y 2 noches para la Alta Guajira. Tiene un costo de 720.000 pesos colombianos. Este precio varía en función de dónde uno quiera dormir, si en Chinchorro, que sería como una hamaca, o en una cama, o si vas en vehículo privado o compartido como fuimos nosotros. Así que bueno, les dejamos el link en la descripción para que se contacten con la empresa. Y bueno, ya es hora de volver a nuestra casita, que quedó acá al resguardo en un estacionamiento que también nos lo proveyó la gente de Solera Travel, así nos quedamos tranquilos con el cuidado de nuestra casita. Y como les contamos en videos atrás, el cruce a Panamá está muy cerquita, entonces no hay minuto que desperdiciar. Ni bien llegamos a Río Hacha, nos subimos a la camioneta, también para aprovechar el aire acondicionado, porque... O sea, estratégicamente aprovechamos los momentos de más calor del día para viajar, porque nos subimos acá con aire acondicionado y viajamos súper tranquilos. Y después aprovechamos cuando ya calma un poquito el calor para sentarnos a trabajar. A la mañana, como les mostramos, estaba re lindo el clima, o sea, agradable, cuando estuvimos ahí en la noche que hicimos en Río Hacha. Pero bueno, ya estamos en ruta, yendo con rumbo hacia el oeste. Vamos a hacer una paradita en pocos kilómetros. Comentario para el que no sabe: cruzar de Colombia a Panamá es toda una odisea, una aventura que vamos a explicar con detalle cuando llegue el momento, pero no es como cruzar de un país a otro como lo hemos hecho hasta el momento. Requiere una logística y planificación y mucho dinero, pero bueno, ya llegaremos a ese video, así que estén atentos. Con el mundo, los bienes que llevamos son nuestros valores, cambiamos los lujos por miles de colores, recogemos vivencias, cosechamos amigos y el tesoro más preciado de ser felices, felices en el camino. Dos seres sencillos, Caro y Santi, actores de un cuento trashumante, persiguen sus días
más profundo, Hakuna Matata.